primero en llegar al aeropuerto, 5 de la mañana, el avión sale a las 8:15. Chuncha, la campita más destacada. Vamos a abordar el avión con un poco de retraso. El clima no es el más idóneo. Normalmente la visa para Dubái se solicita al arribar al país, excepto algunos países que deben solicitarla online. Ahora comienza lo chido. Las primeras impresiones, que esto parece una ciudad futurista en medio del desierto, es una maravilla arquitectónicamente. Llegamos al hotel, hay que hablar bien bajito. Como pueden ver, en varios años ha ostentado el premio a la categoría de Mejor Hotel 4 estrellas de Dubái. Así que les estaré mostrando en estos vlogs, van a ser 3 de los 3 días, nuestras primeras experiencias y algunos tips que les pueden servir para su viaje. Ya luego de instalarnos en nuestra habitación decidimos relajarnos un poco y disfrutar de la piscina que se encuentra en la azotea. Además ofrece unas vistas espectaculares de los rascacielos. ¡Mamá! ¿Dónde estás? Tomamos el sol, nadamos un poco, nos hicimos fotos y simplemente nos relajamos mientras disfrutamos de la increíble atmósfera de la ciudad. El hotel se encuentra en la ciudad de Deira, uno de los distritos más antiguos y más auténticos de Dubái. Hello, día 1 en Dubái. Realmente fuimos los primeros a llegar al aeropuerto a las 5 de la mañana y el avión tuvo un pequeño delay. Nos tocó el taxista más antipático de todo este lugar. Estoy casi seguro que no todos son así. Esperemos que entrando a la noche mejore. Luego por la noche decidimos probar algo de comida filipina, así que nos dirigimos a una plaza donde por lo general la comida es filipina, pero hay platos típicos de Dubái. Estamos probando ahora comida filipina, el beef pares, medio agridulce, carne de res, se ve bastante buena. Bueno, hasta aquí llega el día 1 porque realmente llegamos pasado el mediodía, regresamos al hotel para descansar y no te pierdas los próximos videos que te voy a mostrar el Burj Khalifa, el Burj Al Arab, el Dubai Mall y aventuras un poco más emocionantes. Espero que hayas disfrutado, no olvides suscribirte, no olvides dar tu like, que eso ayuda mucho al algoritmo y es la mejor forma que puedes apoyarme, al igual que dejando un comentario si ya has estado, si te gustaría estar y a dónde te gustaría ir, qué te parece Dubái.